Muy buenas, soy el profesor Salvador Baladán y vengo entonces a presentar mi ponencia que versa sobre 5 novelas ejemplares de Francisco Ayala sobre la Guerra Civil Española. Bien, eh, bueno, todo este abordaje va a estar amparado sobre la teoría de la literatura que nos presenta Jesús Maestro en su crítica de la razón literaria. Bien. Entonces, las 5 novelas ejemplares a las que hacemos referencia son las que están contenidas en La cabeza del cordero. Bien. Son 5 novelas breves. Este libro estuvo publicado en 1949. Bien. Cabe destacar en este aspecto, Francisco Ayala fue un notable escritor español que nació en 1906 y vivió hasta 2009. Entonces vivió toda la realidad de la guerra civil, o sea, más que la realidad de la guerra civil, vivió todo el siglo XX, podemos decir. Y vivió, bueno, toda esta realidad de la guerra civil y la dictadura. Era un republicano declarado que una vez finalizada la guerra civil en 1939 se exilia en Buenos Aires, luego vivió un año en Brasil, luego estuvo 8 años en Puerto Rico, marcha después a Estados Unidos y una vez que España realiza la transición a la vía democrática vuelve a su país. Bueno, esto a modo de presentación de Ayala, por si no todos lo conocen, como fue un escritor que estuvo mucho tiempo exiliado, muchas veces se pierde un poco ahí del foco, ¿no? Con respecto entonces a las 5 novelas que se presentan en La cabeza del cordero, tenemos que destacar entonces 3 puntos, podemos decir, ¿no? Esencialmente. El espacio en el que se suceden, ¿no? Dentro del espacio antropológico podemos situar allí un momento anterior a la guerra, durante la guerra y posterior a la guerra, en la dictadura, en la posguerra, en la dictadura de Francisco Franco. Como dije, estas novelas se publicaron en 1949, por lo que están allí ya con 10 años de la dictadura franquista, pero que todavía ni siquiera llegaban a ver ni cerca estaba la dictadura de terminarse, ¿no? De finiquitarse, o sea que estaban en plena dictadura, podemos decir, o hasta inicio de la dictadura. Bueno, pero el caso es que, bueno, tenemos entonces dentro del espacio antropológico un espacio totalmente definido, ¿no? Todo este espacio trágico, ¿no? que va a envolver a España allí, la guerra civil y posguerra. Luego tenemos del espacio ontológico la experiencia de los personajes, lo que dicen los personajes, cómo viven esa guerra y esa dictadura los personajes. Y luego tenemos ya las ideas objetivadas formalmente que nos dice el autor de fondo, ¿no? Que nos dice la obra de fondo, cuál es el mensaje que trae la obra de fondo. Bien. Luego dentro del espacio estético también podemos situar a este conjunto de narrativas que se van a encasillar, podemos decir, perfectamente dentro del canon de la literatura de exilio, de la literatura social, de la literatura de guerra, tiene rasgos autobiográficos, o sea que tiene una gran riqueza, ¿no? Y también dentro de esta perspectiva, ¿no? Dentro del modo en que se van a construir estas narrativas, sale a tono, a colación entonces el propio concepto de novelas ejemplares que hemos aplicado aquí. Bien, hemos traído este concepto de novelas ejemplares que parte, como todos saben, de Cervantes, de las novelas ejemplares cervantinas. Eh, como Ayala fue un escritor que no solamente estuvo dedicado a escribir ficciones, sino que también escribió sobre crítica literaria, sobre política, sobre sociología. Dentro de este ámbito de escribir sobre crítica literaria, escribió sobre Cervantes y estas novelas ejemplares. Y se puede ver entonces aquí un rasgo de ejemplaridad, ¿no? Cervantes, el propio Cervantes nos dijo que las novelas ejemplares eran ejemplares en tanto que de ellas se podía extraer algún tipo de divertimiento, pero también de diversión, pero también aprendizaje. Bien, y en ese aspecto, entonces, estas novelas que
que digamos, ofrecen un aprendizaje, es un aprendizaje totalmente provocador frente a la moral, ya que no están diciéndole al lector que aprendan cosas bajo el imperativo de la moral, esa moral que busca esclavizar al ser humano, sino que todo lo contrario, ¿no? que se lleva al lector a cuestionar esa moral, ¿no? O sea, se ponen a los personajes en ciertas encrucijadas en que la moral queda cuestionada. Y en este aspecto también viene Ayala a plantear o a adoptar este concepto en sus novelas, ¿no? O sea que va a colocar a sus personajes frente a unas situaciones que parecen obvias, pero que no son tan obvias al fin y al cabo, ¿no? Por ejemplo, vienen a asomar aquí temas como la traición. Entonces aquí ya tenemos un problema entre la moral y la ética, ¿no? O sea, la traición implica que traicionar al grupo para salvar el pellejo, o en contrapartida salvar el pellejo, o sea, y no traicionar, traicionar al grupo para salvar el pellejo, bien, y entregar al grupo que vayan presos o que mueran, que tengan el destino que tengan que tener para salvar el pellejo, o de modo contrario salvar al grupo pero morir a cambio de eso. Entonces ahí en esa disyuntiva en que cada novela, cada trama va a colocar a los personajes, se van a plantear entonces este tipo de problemas. ¿Qué hacer? ¿No? O sea, se interroga al lector. ¿Qué harías tú en este caso? ¿Cómo solucionar este problema? Y es ahí donde dice Ayala que está la gran llave para cambiar la moral ontológicamente, ¿no? En su conjunto, ¿no? Que cada personaje, que cada persona, que cada individuo desde su fuero interior pueda reflexionar sobre los problemas planteados y tomar sus propias decisiones de una forma crítica y así cambiar a partir de cada uno desde un punto de vista masivo, digamos, o sea, cada individuo debe experimentar esta, esta experiencia catártica para poder, en definitiva, cambiar la moral en el conjunto. Bien, en ese sentido. Bueno, por fin, los personajes lo que van a decir aquí, dentro de este enmarañado de situaciones que se plantean con la guerra civil y con la dictadura. Entonces la obra, más allá de abordar específicamente la guerra civil, va a tratar del exilio fuera de España y del exilio interior que llama Ayala, ¿no? Y dice que más suerte tuvieron los que se exiliaron fuera de España que los que quedaron dentro, porque tuvieron que verse sometidos a la política de represión y limpieza de rojos que se impuso una vez acabada la guerra civil. Bien, estos personajes entonces ven a este régimen, a esta dictadura totalmente abyecta, la ven como algo descabido, no están totalmente en las antípodas, cuestionan esta dictadura desde varias perspectivas, pero simultáneamente ofrecen un sentimiento de resignación frente a lo que pasó, ¿no? Entonces podemos decir que las ideas objetivadas formalmente de fondo son justamente plantean esta realidad del hundimiento de España frente a sí misma. Es una literatura que dentro de la categoría que nos señala Maestro pertenece a la literatura crítica o indicativa, una vez que tritura todo tipo de idealismos, ¿no? O sea, nos muestra a unos personajes que han luchado por defender sus ideas, unos defendiendo la República, otros defendiendo a los sublevados, tratando de hundir la República. Bien, cada cual amparado en unas ideas en que pretendían crear una nueva España y no han hecho más que hundirla, que menoscabarla, que destruirla y con ello destruir sus propias vidas personales. En este aspecto, el propio autor, Ayala, nos presenta a todos los españoles como culpables, culpables inocentes y víctimas y verdugos a la vez. O sea, nos dice, aquí todos somos responsables de lo que pasó en España. Todos somos responsables, tanto de la guerra civil, y trae a colación también la implicación internacional
que tuvo la guerra civil, ¿no? Unos insensatos españoles que fueron a pedir ayuda al eje Berlín-Roma, bien, y estos que los apoyaron, bien, y por otra parte también juzga a aquellas naciones liberales europeas que le negaron ayuda a la República Española, siendo que va a verse ayudada solamente dentro de un rasgo histórico, ¿no? por Rusia y México, con una ayuda totalmente deficiente, raquítica, que los va a conducir a una guerra. Entonces los narradores, los distintos narradores que se presentan aquí, van a decirnos entre líneas que esta lucha de estos dos bandos, republicanos y sublevados, que sabemos que luego dentro de sí mismos no eran dos bandos, sino que eran múltiples que tuvieron que acabar pactando para luchar. Estos dos bandos que lucharon por unas ideas, lo que hicieron fue hundir al país, hundirlo, menoscabarlo totalmente. O sea que se trituran las ideologías, se trituran los idealismos, y es una obra desengañadora. O sea, todos los personajes, todas las víctimas y culpables de esta contienda están desengañados de esa idea de guerra. O sea, cuentan cada uno a su manera, luchamos por España, luchamos por nuestro país, por nuestra nación. Nos fuimos a las armas para salvarla y no hicimos más que hundirla. Entonces, este sentimiento de resignación, este desengaño de esa idea de toma de armas para salvar el país, los lleva a un ánimo de resignación. Es muy fuerte este tono de resignación, y los lleva también a un ánimo conciliador, pacificador, aunque ahora ya después de todo lo que ha pasado, digamos que no sirva de nada. O sea, en este cuadro en que nos dice, Ayala nos dice, todos los españoles son responsables de lo que pasó, del hundimiento de España y de su destino, ¿no? Se plantea entonces entre líneas cómo vamos a solucionar esto, ¿no? Y no hay una solución inmediata. Los personajes están todos resignados porque los personajes pueden cada uno resolver su vida individual, su vida personal, pero no pueden hacer nada por la nación. ¿Por qué? Porque la mayoría están exiliados y derrotados. Alguno que esté dentro del país está totalmente derrotado, y los que están del lado de parte del lado sublevado, vencedor de la guerra, tampoco pueden hacer nada porque están atados a ese régimen. Bien, entonces es una obra que es totalmente, como digo, desengañadora, trituradora de ideales, y nos dice Ayala entonces en sus entrelíneas que esta guerra fratricida no hizo más que conducirlos al propio hundimiento. Pero a su vez recalca la responsabilidad que cada español tiene sobre esa realidad. O sea, nos dice, España está ahí. Lo que pasó fue responsabilidad de los españoles, y su destino también es responsabilidad de los españoles. Ojo cómo van a actuar, ¿no? Eso es lo que hace una advertencia, cómo van a actuar. Ojo, ¿no? Y desde este lado es que el lector, dentro de esta ejemplaridad de las novelas, debe reflexionar. ¿Cómo vamos a cambiar entonces esta realidad española? Bien, esto es todo. Muy agradecido por el momento.